Estas cuestiones no se gana solamente con guerra militar. No significa que no haya que usar las armas, evidentemente, pero tiene que estar respaldado por una vida comprometida. Y es la exigencia que vemos acá en la Torá, hoy justamente en esta parashá. El compromiso es lo que eleva al individuo para que lleve a cabo con fuerza, con la fuerza necesaria y logre llegar hasta la meta. Y esa es la acusación que estaba haciendo, creo, Moisés, o la esperanza que tenía Moisés para con estas tres tribus, que no dañaran Lev Bnei Israel, el corazón de los hijos de Israel. Así que es un llamado para siempre, para todas las generaciones, pasado, el presente y futuro. Muchas gracias, Yair. Un saludo sincero también para ti y para toda la comunidad que hoy nos acompañan para juntos poder estudiar la parashá, y que, como decía bien Yair, tenemos dos parashiot que vamos a estar comentando, así que hay bastante, digamos, temática sobre la cual abordar, así que vamos a aprovechar el tiempo a lo máximo. Gracias a todos los que envían sus saludos, estoy viendo sus nombres, me es muy grato estar como de costumbre con ustedes. Gracias. Pues bien, tenemos estas dos parashiot que van a dar conclusión a lo que es el libro de Bemidbar o el libro de Números. El capítulo 32 de Números, les decía que contiene una extraña pero también famosa historia. La tribu de Reubén y la tribu de Gad, además de media tribu de Menashe, deciden quedarse afuera de lo que sería la tierra de Israel. Quien quiera quedarse al otro lado del Jordán estaría indicando que no quiere ser parte de ese proyecto Israel que aún está en proceso de desarrollo. Ya experimentaron el oprobio de lo que es un régimen como el de Egipto. Así que están capacitados ahora para hacer la distinción entre un régimen totalitario, un régimen abusivo como lo era el de Egipto, y ahora una nueva forma de vida que han recibido por designio divino, los mandamientos, las instrucciones divinas. Y con ellas van a implementar un sistema de justicia social en la tierra de Israel y de esta manera pues ser una luz a la humanidad. No solamente en términos actuales de una religión verdadera, sino un pueblo, razón por la cual se le entrega una tierra prometida. Tratemos de comprender esta extraña actitud por parte de estas dos tribus, Gad, Reubén, además de media tribu de Menashe. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos o intenciones? Y luego analizaremos la respuesta tan fuerte y contundente que recibieron por parte de Moshe. Y finalmente analizaremos cómo llegan a un acuerdo estas dos tribus y media con Moshe. Vamos a leer entonces en el capítulo 32 brevemente para ir comprendiendo la idea. Dice en el capítulo 32 el verso 1: Ubigne Rav haya livne Reuben velivne Gad adsom meod. La tribu de Reubén, o los hijos de Reubén, los rubenitas, y los hijos de Gad tenían una gran cantidad de ganado. Y dice que entonces ellos se fijaron en lo que el texto describe como Eretz Yaser, el territorio, la región de Yaser, y también en la región de Gilad. Y dice el texto: Veine Amakom Mekom Mikne. He aquí que este lugar era apropiado para poder desarrollar, a tener este ganado. ¿Qué hicieron entonces? Dice el texto en el próximo verso. Le dijeron a Moshe, a Elazar, a Cohen, o sea, a Elazar, el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, y a Nesiei Ha'edah, y a los príncipes de la congregación. Pero fíjense que van a dirigirse únicamente a Moisés en presencia de estas otras personas. El Eterno mismo conquistó estas regiones para su pueblo, para su gente. ¿Qué indican estas palabras? Ya estamos viendo cuál era la proyección o la perspectiva de estas dos tribus y media. La tierra que están pisando al otro lado del Jordán antes de ingresar ya es una tierra conquistada por el Eterno para el pueblo de Israel. Así que a nosotros nos parece muy bien estar en esta tierra, quedarnos acá. Por lo tanto, dicen, Immatzanuchen beineja, si hemos hallado gracia en tus ojos, da esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas cruzar el Jordán.
Fíjense cómo aparentemente es una contradicción. Si ya esta tierra dice, esta tierra Hashem la dio para nosotros, es como una declaración. ¿Cómo puede ser que continúe diciendo, pero si es que encontramos favor ante tus ojos, o sea, si te parece bien, Moshe, darnos esta tierra en heredad, ¿cómo puede ser si ya ustedes están decretando que es de ustedes, que Hashem se las dio a ustedes y a la vez le están pidiendo un favor a Moisés? O sea, tiene lógica, pareciera ser una petición justa. ¿Qué creen ustedes? Ya la tierra fue conquistada, nos parece bien, logísticamente aquí podemos prosperar. Responde Moshe, dice el texto, Vayomer Moshe livnei Gad velivnei Reuben. ¿Ustedes les parece bien que sus hermanos vayan a la guerra mientras ustedes se quedan acá? Fíjense cómo Moshe dice, no se refiere al resto de las tribus como y el resto de las tribus, sino que los identifica como sus hermanos, quizás creando una conexión emocional. Estos son sus hermanos, los van a dejar solos en la guerra y ustedes se van a quedar acá en una tierra que sí está muy bien, pero hay un compromiso. Todos salimos de Egipto con la perspectiva de lograr el proyecto Israel, y ustedes no van a seguir, se van a desentender ahora a punto de ingresar a la tierra de Israel. Fíjense, me gustaría destacar que Moshe no le dice, la tierra prometida no es esta que están pisando ustedes. La tierra está más allá, al cruzar el Jordán. Moshe no les discute eso. A Moshe no le pareció mal que estas 2,5 tribus se quedaran antes de cruzar el Jordán. Que elijan por ellos mismos vivir fuera de la agrupación, digamos, geográfica de Israel. El problema, según Moshe, quieren desanimar al pueblo de Israel, pero en hebreo dice Lev Bnei Israel, desanimar el corazón de los hijos de Israel. No van a participar en la conquista con sus hermanos. Esa es la queja mayor que Moisés está haciendo énfasis. En el verso 8, Moisés lo reafirma una vez más y les dice, Koasu aboteihem, beshalachti otam. Asimismo hicieron vuestros padres cuando yo los envié. ¿Recuerdan en Parashat Shelach Lecha cuando los envió a los exploradores? Según Moisés, están repitiendo el mismo escenario. Y por implicación, Gad, Reubén y la mitad de la tribu de Menashe van a hacer que los hijos de Israel se replanteen la idea, como se la replantearon en aquella ocasión, si era posible ingresar a la tierra prometida. Y entonces Moshe les está diciendo, van a hacer que estos 9 tribus deseen quedarse antes de cruzar el Jordán como ustedes. En conclusión, el discurso de Moisés es que la petición de Gad, la petición de Reubén y la media tribu de Menashe es terrible porque genera estos 2 males que yo identifico. Emotivamente iban a desanimarlos. ¿Por qué? Porque parte de nuestros hermanos no van a ingresar con nosotros, se van a quedar. ¿Y dónde queda el proyecto Bnei Israel que llevamos construyendo a través de 40 años en el desierto? Somos, digamos, un grupo de personas que vamos a viajar, a unas vacaciones. Y nos íbamos preparando por años y años. Imagínense que en el momento preciso de llegar ya a concretar la idea de esas vacaciones tan deseadas, parte de los que iban a participar en ella digan no vamos a ir. Evidentemente esto creo que debilita emotivamente el proyecto que se tenía de todos juntos pasar un momento, digamos, sin igual. Este es el primer mal que Moshe identifica. Van a debilitar el corazón de Israel. El segundo mal, que lo van a debilitar físicamente. ¿Por qué razón? Porque según Moshe está entendiendo la propuesta de estas 3 tribus, es que ellos no van a participar en la conquista de la tierra de Israel. Ustedes se van a quedar fuera y van a dejar que sus hermanos ingresen. Así que, reitero, hay 2 males que Moshe está identificando. Fíjense cómo Moshe les vuelve a repetir lo mismo, pero en otras palabras, en los próximos versos. El verso 15, si ustedes se quedan aquí y no obedecen al Eterno, Él dejará morir a
todo el pueblo en el desierto y ustedes serán los responsables. Estoy parafraseando. O sea, el problema no es que estas tribus se queden antes de cruzar el Jordán, sino que esa decisión pueda generar que el resto de los israelitas desobedezcan el dictamen divino, no ingresen a la tierra de Canaán. Pero no olvidemos, por favor, que son dos males que están generando, según el pensamiento de Moisés: debilitamiento emocional al parte del pueblo no querer ingresar, y el otro, debilitamiento físico, porque según Moisés entiende, estas tres tribus no van a ayudar a sus hermanos en la conquista. Así que tras estas palabras, el verso 16 del capítulo 32 dice que se allegaron a Moshe, Vaishgu elav, o sea, tratan de crear un acercamiento más íntimo con Moisés, como diciéndole: entendiste mal, querido Moisés. Mira, nosotros estoy parafraseando, vamos a construir aquí nuestros corrales, acá fuera de la tierra de Israel, antes de cruzar el Jordán. Vamos a construir nuestros establos, corrales para nuestros animales y también, claro, las ciudades para nuestras familias. Pero en lo que respecta a nosotros, los varones, nosotros vamos a armarnos para ir junto con los israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar. Ya lo tienen todo planeado. Por eso parece una manera políticamente correcta de dirigirse al líder máximo del pueblo en términos de respeto, y decirle: si hemos hallado favor ante tus ojos, pero es que ya ellos han decidido no entrar. El verso 18 dice: no vamos a volver a nuestras casas hasta que cada hijo de Israel reciba o posea cada uno su herencia. Verso 19: pero no tendremos parte con ellos en el territorio al otro lado del Jordán. Fíjense cómo lo están diciendo ya como acto o decisión que han tomado. No tendremos parte con ellos en el territorio al otro lado del Jordán. Porque nuestra parte nos ha sido dada al oriente del Jordán. Pero ¿quién se las dio? Ellos mismos, supuestamente. Porque ya dice, así empezaron el diálogo, ya es una tierra conquistada por el propio Hashem, lo cual significa que es nuestra. Finalmente, para no extenderme más, el verso 20, Moshe acepta la petición de ellos y les dice que, bueno, así será. Perfecto, si ustedes quieren que sea así, está bien. Pero tienen que cumplir la palabra que han dado. Esto es, que van a pelear junto con el resto de las tribus de Israel. Y aprovecha Moshe la ocasión para darles una educación. Y Moisés, en su respuesta, aceptando la petición de ellos, la petición entre comillas, les decía, él les está dando una especie de educación porque le altera el orden de las palabras que expusieron estas tres tribus. Ellos dijeron: lo que vamos a hacer es construir nuestros corrales para los animales y luego las ciudades para nuestras familias. Y Moisés los educa y les dice: debe ser al revés, construir las ciudades para la familia y luego encárguense de los corrales. O sea, hay que darle prioridad a la familia en lugar de a la ganancia monetaria. Y el verso 25 vemos que responden otra vez estas tres tribus a Moisés, y las palabras que le responden a Moisés son exactamente las mismas que dijo Moisés. O sea, es una copia de las palabras de Moisés, y me parece que el autor de esta manera está diciendo pues que estuvieron de acuerdo, como diciendo: Moisés, lo que tú digas está bien, lo importante es que nosotros queremos quedarnos acá. ¿Quieres que vayamos a pelear? Nosotros vamos a pelear también, no te preocupes, lo que nos importa es quedarnos acá. Y Moisés acepta la propuesta. Notemos una vez más que son dos males que estarían generando estas dos tribus y media. Como dije, debilitamiento emocional del corazón de Israel, porque algunos israelitas no querrían ingresar y ser parte de este proyecto Israel. Y el segundo mal es el debilitamiento físico, porque no iban a ir a acompañarlos en la conquista militar al resto de las tribus. Pero Moshe, acabamos de leer, que cedió. Pongamos atención. Moshe cedió al primer mal que él prevía, o sea, el debilitamiento emocional. Moisés cedió y le dijo, o trató de implicar: si quieren quedarse aquí, perfecto, quédense, a pesar de que esto va a debilitar emocionalmente a las 9 tribus.
Pero Moisés al menos logró resolver el segundo mal, que era no ir a la guerra. O sea, que estas 3 tribus no fueran a la guerra. Así que pacta con ellos que si cumplen con esto, está bien, pueden quedarse fuera. ¿Cuál es el mensaje entonces, estimada familia? Analizar a profundidad qué está pasando, qué es lo que el autor nos está tratando de decir. Si el asunto, a fin de cuentas, era militar, si lo que Moisés procuraba era el fortalecimiento de un ejército, ¿por qué Moshe acude entonces al aspecto emocional? ¿Se entiende? Si a fin de cuentas vemos que Moshe dice, tienen que cumplir con su palabra de ingresar militarmente con sus hermanos, ¿por qué Moisés acudió primeramente a el aspecto emocional? Lev Bene Israel. Están debilitando el corazón de Israel. Que de hecho, ahí podemos ver un código, porque Lev, que es corazón en hebreo, se conforma por estas 2 letras, Lamed y Bet, y la frase Bene Israel tiene este acróstico o acrónimo, Bet de Benei y al final la Lamed de Israel. Así que Lev Bene Israel es que están emocionalmente destruyendo la esencia del pueblo de Israel al querer ustedes separarse de esta unión sagrada, por decirlo así, de esta hermandad. Me gustaría que comprendiéramos qué tenían en común estas 3 tribus, o, repito, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Tenían algo en común, no solamente quizás ese deseo desmedido por lo material y una escasez del aspecto emocional o espiritual, sino que hay un trasfondo psicológico. Las 3 tribus en cuestión eran primogénitos. Reubén era primogénito, Gad era primogénito, Menashe era primogénito, por supuesto de diferentes madres, como ya sabemos, pero posiblemente no fueron así vistos por el resto de los hijos de Israel, así que alguna incomodidad interna y quizás eran tribus, digamos, resentidas socialmente. Moshe se dio el aspecto emocional porque entendió, me gustaría suponer, que era difícil de salvar. 3 tribus que por generaciones han vivido en un resentimiento emocional es algo difícil de desarraigar de una persona, de un individuo que pase por ese, digamos, por esa marginación social. Imagínense a 3 tribus, familias y familias que hayan crecido con este resentimiento. Lo explico más detalladamente para aquel que no lo recuerde. Reubén es el primogénito de Lea, la esposa de Jacob, pero este perdió su primogenitura y de hecho en los libros de Crónicas se enfatiza la razón del por qué perdió la primogenitura y en lugar de él se le da la elevación a Yosef, hijo de Rachel. Entonces es muy probable que Reubén finalmente quiso ser ese primogénito, pero fuera de sus hermanos que no lo reconocieron como el primogénito. Aún siguió con ese complejo, digamos, con ese celo de primogenitura y quiso serlo en un contexto diferente al de Israel. En el caso de Gad, él también era primogénito de Silpa y Silpa era la sierva nada más y nada menos que de Lea. Así que aunque pudiera haber existido rivalidad por cuestiones de primogenitura entre Gad y Reubén, se pusieron de acuerdo porque quizás se unieron por el mismo resentimiento. Hay veces que las personas resentidas de la sociedad se unen, los une la marginación. Y en el caso pues de Menashe, recordarán, hijo de Yosef, era el primogénito, pero en su lugar fue exaltado Efraín, su hermano menor. Y evidentemente, hablamos en aquella ocasión en que se mencionó ese detalle, el celo entre Menashe y Efraín fue superado porque no hubo conflictos entre ellos e incluso Jacob pidió a todos los israelitas que tomasen el ejemplo de Menashe y Efraín. Es tan difícil que una persona salga de esos complejos que vemos que la mitad de la tribu de Menashe está en la misma perspectiva que Reubén y Gad. Así que me parece que esta estructura
literaria está presentando al río Jordán como lo que representa a quienes quieren separarse de Israel. El Jordán es lo que te permite cruzar, ingresar a la tierra de Israel o quedarte fuera. Echar a la borda tu compromiso. Compromiso por estos ideales tan importantes, un llamado divino, instrucciones divinas para iluminar a los otros pueblos. La cosa no termina allí, estimados. Si vamos al libro de Josué y Josué bin Nun, en el capítulo 22, voy a leer, quizás es un poco tedioso las lecturas, por favor estén conmigo para crear el contexto completamente. El libro de Josué, en el capítulo 22, del verso 10 en adelante, voy a leer algunas secciones nada más. Allí se narra que en efecto Gad, Reubén y la media tribu de Menashe ayudaron en la guerra a conquistar la tierra de Canaán y luego regresaron al otro lado del Jordán donde querían vivir. Lo curioso es que dice el libro de Josué que construyeron un altar, pero no cualquier altar. Dice el texto Mizbeach Gadol Lemar'e, un altar pero extremadamente llamativo a la vista. El verso 11 nos dice que cuando el resto de los israelitas se enteraron lo que estaban haciendo estas tres tribus, se reunieron en Shiloh, el lugar donde se encontraba el arca sagrada, y tuvieron la intención de combatir a estas dos tribus y media. Fíjense hasta dónde llegó el asunto. Por lo tanto, en el verso 13 dice que eligieron a Pinjas, el sacerdote, para que fuera a hablar con la tribu de Reubén, Gad y Menashe, y con él fueron 10 representantes de cada tribu de Israel y jefes de cada tribu. Y le preguntaron, ¿por qué están actuando infielmente? Hay un acto de traición por parte de ustedes. Son las palabras literales que registra el texto. Infidelidad y traición. Y le dijeron que la furia divina iba a caer sobre todo Israel. No solamente sobre estas tres tribus, sino sobre todo Israel. Y le recordaron lo que había sucedido con el caso de Baal Peor. La respuesta de estas tres tribus fue: el altar que estamos haciendo es una réplica del verdadero altar. Allí no vamos a hacer nosotros sacrificios y ofrendas. Es simplemente un recordatorio, un testimonio. De hecho, dice que le pusieron por nombre al altar Ed. ¿Qué significa? Testimonio. Así que, fin de cuentas, Pinjas les dice, está bien, entendemos ahora lo que van a hacer. Hashem dice, Hashem está entre ustedes. La idea es que Am Israel, el pueblo de Israel, ha sido elegido para ser un Mamlechet Kohanim, un reino de Kohanim, esto es, un reino de asistentes a los demás. Goy Kadosh, una nación especial, ejemplar para las demás. Por ello, todos necesitan estar unidos en ese proyecto. Entonces, la propuesta parece ser de estas imágenes que se reflejan en la Torá, en el libro de Josué, que hay que dejar los complejos a un lado para poder tener éxito como pueblo de Israel. Los celos, las rivalidades, para poder tener éxito. Debemos de estar unidos y aportar todos con lo que podamos. Unos aportan con conocimiento, con el talento que tengas, con la pasión que cada uno tenga. El mensaje es que solo unidos lo podemos construir, este reino de Kohanim. Pasamos entonces rápidamente a la segunda parashá, Masei, y la pregunta es, porque acá no vamos a leer, solamente enfocarnos en el mensaje de esta segunda porción, ¿por qué tanta narrativa? Se pregunta cualquier lector, ¿por qué volver a repetir detalladamente aquellos 42 jornadas o viajes? Seguramente muchos de los presentes ya habrán leído o escuchado esa reflexión tan popular que la razón por la que el texto menciona estas 42 jornadas es lógico, porque los israelitas estuvieron en el desierto 40 años y 42 viajes. Eso está hablando de la compasión del Todopoderoso, porque estarían viajando, ¿cuánto es? Un viaje prácticamente por año. Esto muestra la compasión del Todopoderoso. Pese a que los israelitas nos conducimos mal, pecamos en el desierto, sin duda alguna es una bonita reflexión.
Pero además de ella, siguiendo el mensaje que les estaba compartiendo, esta generación que va a ingresar en la tierra de Israel, que ha experimentado estos 40 años hasta que murió la generación pasada, no es una generación esclava que no pudo sacar la mentalidad esclava de su mente. Esa generación esclava con mentalidad de esclavitud murió en el desierto. Esta generación necesitaba prepararse para poder ingresar a la tierra de Israel con una conciencia nueva, como una generación independiente que no ha sido abusada por un régimen opresor. Por ende, todas estas dificultades que pasaron en el desierto creo que fueron descritas en Parashat Masei para prepararlos psicológicamente a ser como decía, una nación capacitada a ser independiente. Y esto lo confirmo con la cita de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Y voy a leer para ustedes, dice así: y te acordarás, le dice Hashem a través de Moshe al pueblo, y te acordarás de todo el trayecto por donde te he traído o te ha traído el Eterno estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Aquí viene la respuesta: para afligirte. La aflicción los prepara para probarte, o sea, para que crezcas, para que te conozcas a ti mismo. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Así que todo ese trayecto fue justamente para preparar a esta generación, para que estuviera dispuesta, como lo vemos ahora en la parashá, dispuesta a sacrificar sus vidas por adquirir la tierra prometida, o conquistar, la tierra prometida. No solo era una generación libre de la opresión del régimen, sino que era una generación que además comprendía el significado de lo que es la libertad. Como dije, sus abuelos, sus padres, seguramente le habían explicado en la celebración de Pesaj, el recordatorio de la salida de Egipto. Ahora eran libres, pero claro, no libres para hacer lo que les venga en ganas, sino libres para poder llevar a cabo el compromiso, el ideal de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora tenían la posibilidad de estructurar su propio futuro por sus propias manos, por supuesto, basado ahora en los estándares de los mandamientos. Así que los Masei, estas jornadas, estos viajes, mostraron que a pesar de todo, Bené Israel se mantuvieron juntos. Era una especie de escuela espiritual en la que todos y cada uno de los israelitas fue un alumno. Todos aprendieron juntos, tenían que convivir. ¿Y qué sucedió entonces con Reubén, Gad y la media tribu de Menashe, que quisieron aislarse de los israelitas? Pues la historia nos cuenta que fueron los primeros en ser exiliados por los agresores sobre Israel. ¿Por qué? Porque justamente lo ha dibujado la Torá. La falta de compromiso, la falta de unión nacional fue la causa de estos intereses personales por un bienestar económico, más que un bienestar emocional, espiritual. Recordemos que las primeras palabras de nuestro maestro Yehoshua, las que están recopiladas en el libro popularmente llamado Mateo, su enseñanza primera es, lo que llaman el Sermón del Monte, que nada más es la exaltación de cualidades, Shiflut Ruach, de no sentirse superiores ante los demás, de Rotfe Tzedakah, de procurar la justicia, de tener sed por la verdad, de implementar el Rahmanut, la compasión, conmovernos por el sufrimiento de los demás, de practicar Anibut, la humildad. Y cada dicho de estos, casi todos estaban acompañados por una frase final, y decía: de esto se compone el Malhut Shamaim. Como dije anteriormente, el Malhut Shamaim es el reino teocrático. Es decir, Yehoshua está como rey, como representante, como líder espiritual y al pueblo de Israel por elección divina. Está presentándole a sus seguidores y a los que lo escuchaban libremente que
Para que se conforme un Malhut Elohim, un reino teocrático, las personas necesitan comenzar de adentro hacia afuera, como decía Yair, buscando una transformación de nuestras cualidades. Y justamente la historia nos probó que eso era verdad, porque con Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, el falso Mesías, el guerrillero del 132, 135, que estaba llamando efectivamente a luchar contra Roma para establecer un reino teocrático, aquella sublevación fue fallida y la masacre fue increíble. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la voz del profeta o de los profetas. La cuestión no se gana con estas cuestiones, no se gana solamente con guerra militar. No significa que no haya que usar las armas, evidentemente, pero tiene que estar respaldado por una vida comprometida, y es la exigencia que vemos acá en la Torá, hoy justamente en esta parashá. El compromiso es lo que eleva al individuo para que lleve a cabo con fuerza, con la fuerza necesaria, y logre llegar hasta la meta. Y esa es la acusación que estaba haciendo, creo, Moisés, o la esperanza que tenía Moisés para con estas tres tribus, que no dañaran Lev Bnei Israel, el corazón de los hijos de Israel. Así que es un llamado para siempre, para todas las generaciones, pasado, el presente y futuro, porque el mundo no se va a acabar mañana. El mundo es continuo y todo es cíclico. Así que cuando estemos en dificultades, el llamado es a comenzar la transformación de adentro hacia afuera. En cualquier aspecto, el aspecto familiar, el aspecto, digamos, de un negocio. Queremos avanzar económicamente en la vida, tiene que haber una decisión, pero que inicie de adentro hacia afuera. Porque las costumbres se establecen con tu determinación que surge de adentro hacia afuera, con esas cualidades de perseverancia, de continuidad, y así se logran los éxitos en los negocios, en las universidades, las escuelas, las comunidades. Así que el mensaje es aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida. En conclusión, para poder llegar a la tierra de Israel, creo que hemos aprendido de estas dos parashiot un mensaje que puede transformar nuestro presente, inclusive en las dificultades por las que la tierra de Israel está pasando en la actualidad. Para poder ingresar, llegar a la tierra de Israel, necesitamos llegar primeramente capacitados intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Porque nuestra estadía en la tierra de Israel tiene como fin crear un reino, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un reino de asistentes espirituales, de maestros espirituales, y Goy Kadosh, una nación ejemplar. Si no tenemos eso en perspectiva, no podemos, no merecemos estar en esa tierra. Así que estas dos parashiot, Matot y Maasei, traen este poderoso mensaje muy práctico, como les decía. Los conflictos internos, personales, comunitarios, incluso enfrentamientos de comunidades, de conceptos ideológicos entre comunidades judías, puede ser un impedimento a la hora de alcanzar nuestro objetivo. Un impedimento que genere la falta de compromiso. Como a mí no me aceptan, como yo debo de ser el líder y a mí no me aceptan, pues entonces no voy a ser partícipe del proyecto Israel. Me voy a quedar fuera. Quizás tengo más interés, es evidente, en lo material, en aquello que es intrascendente, en aquello que es fugaz, en lugar de ser partícipe de un proyecto cuya expectativa es la espiritual, que claro, se complementa en lo material, pero nuestros ojos deben estar en ese objetivo por el cual hemos sido elegidos. Como decía Rabbeinu Yehoshua, procuren primero el Malhut Shamaim. ¿Qué es el Malhut Shamaim? Recuerden que Shamaim es un eufemismo para decir Dios. Procuren primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Un reino teocrático. Procuren primero un reino en el que Dios sea el que impere. Por eso dice, y su justicia es el sistema de justicia social. Y lo demás, Hashem los dará porque es el complemento.
Entonces, estimada familia, los complejos, los celos, las rivalidades pueden generar que nos separemos del pueblo de Israel siguiendo nuestro propio grupito. Por ende, todas estas malas conductas, malas cualidades deben ponerse a un lado para poder construir una comunidad, para poder construir una empresa, para poder estructurar una familia ejemplar. Tenemos que esforzarnos para convivir. Creo que tenemos que recordar siempre de dónde venimos, nuestra fuente, nuestro origen, quiénes somos y cuáles son nuestros compromisos como nación. Compromisos sociales, morales, éticos. Y esto debe estar entonces por encima de cualquier otra, digamos, proyecto que tengamos. Debe ser un subproyecto en comparación con el magno proyecto que se nos ha entregado. Y así entre todos vamos a poder construir ese reino teocrático descrito en la Torá y los profetas.